Shoah ahora. Tenemos la suerte de hablar con nuestro colaborador David Benatar. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Raquel? Encantado otra vez. Ya saben que él explora el antisemitismo desde lo geopolítico, lo hace en un programa que les ofrecemos aquí en Radio Sefarad, pero es que también, David, en este mes de Memoria de la Shoah has publicado un artículo en El Mundo. Háblanos de este artículo, cuál es las principales ideas, cuáles son los principales puntos de este artículo que les ponemos en un enlace para que puedan leer. Pues sí, efectivamente, muchas gracias, Raquel. Bueno, yo creo que hay 2 o 3 puntos principales del artículo. Bueno, 3 más bien. El primero de ellos sería conmemorar el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz. Que se cumplen 80 años de la liberación, y el segundo punto sería como dar un toque de atención a las nuevas generaciones, porque bueno, hay encuestas que revelan que el conocimiento sobre el Holocausto y en general lo que pasó durante el régimen nazi, generacionalmente hablando, se está perdiendo. Es decir, cada vez los jóvenes sabemos, me incluyo, sabemos menos sobre lo que pasó. Y tercero, y quizá el más importante, es que el estudio sobre el antisemitismo, pero de la Shoah en este caso, no debería depender de acontecimientos geopolíticos como puede ser el conflicto entre Israel y Hamas. Hablas de esa encuesta, ¿nos ofreces algún dato que te haya llamado especialmente la atención? Hay muchísimos datos sobre esa encuesta que animo a todos los que nos están escuchando a echarle un vistazo porque merece la pena. Es de ADL, de Anti-Defamation League. Es una encuesta que se hace a 100 países del mundo, en los cuales también se incluyen los territorios palestinos, que es muy interesante ver la encuesta en esos territorios en concreto. Y bueno, los datos hay datos de todo tipo, porque se incluyen también desconocimiento y distorsión del Holocausto, pero también se encuentran otros datos en relación al antisemitismo y actitudes respecto a Israel. Pero, por ejemplo, el dato al que me refiero suele ser que en términos generales, el 20% de la población mundial no sabe ni siquiera lo que es el Holocausto. Y si lo miramos en términos generacionales, los mayores de 50 o 55 años, ahora mismo no me acuerdo muy bien, de ellos solo, entre comillas, son el 12%, pero si llevamos estos datos, esta misma pregunta de si conoce o ha escuchado alguna vez hablar sobre lo que es el Holocausto a la población de entre 18 y 34 años, el porcentaje aumenta hasta un 27%. Es una diferencia bastante preocupante. Luego, evidentemente, si lo enfocásemos a otros países, por ejemplo, me acuerdo de haber mirado Marruecos mismamente, el estudio del Holocausto es el 50% de la población no sabe lo que es el Holocausto. Y si miramos en otros países, sobre todo en Oriente Medio, pues ese porcentaje también es por el estilo. ¿Influye, supongo, que haya población judía o no en el país? Bueno, yo creo que lo que más influye es, evidentemente, en Europa el porcentaje también es mayor. O sea, el estudio sobre el Holocausto también ha sido mayor y evidentemente en Europa ha habido un mayor estudio posteriormente, pero aún así lo que es la tendencia generacional se replica en cualquier país en el que se hace la encuesta. La tendencia generacional en la que revela que los jóvenes cada vez sabemos menos sobre el Holocausto es una tendencia que se puede extrapolar a cualquier parte del mundo. Por eso hay que reforzar la pedagogía de la Shoah, quizá transmitir la Shoah la memoria de la Shoah de otra manera, y enlazando. Mirando tu artículo, enlazas el antisemitismo por supuesto, con el Holocausto, y dices que el estudio del antisemitismo exige volver la mirada a la Shoah. ¿Por qué haces esta afirmación, David? Bueno, porque el Holocausto, la Shoah representa el punto de odio más devastador hacia los judíos. Es una de las expresiones máximas de la humanidad de odio y de cómo ese odio se llega a materializar a través del exterminio. Y para entender cómo se llega a esa materialización, evidentemente hay que entender todos los factores previos que llegan o pueden propiciar esa demonización que hace que esa solución llegue a ser algo factible. Y eso, evidentemente, el estudio del Holocausto implica el estudio del antisemitismo, porque el Holocausto
hay que entenderlo como lo que he dicho, el punto más devastador de odio hacia el judío. Y hablar de antisemitismo, se puede hablar de antisemitismo porque antisemitismo había antes y existía antes de la Shoah, pero es una parte que no se puede separar del antisemitismo. Al hablar de holocausto tenemos que entender los factores que se iban construyendo para ir demonizando al judío. ¿Qué es lo que pasa? Que recientemente, tras los sucesos del 7 de octubre, en ciertos ámbitos, en ciertas esferas, tanto académicas como sociales, incluso personales, hablar de antisemitismo es muchas veces como algo incómodo, como algo que no se percibe como necesario, porque volvemos con lo que está pasando, abro comillas, con lo que está pasando, cómo vamos a hablar de antisemitismo, con lo que está haciendo Israel, como si necesitásemos que Israel, abro comillas, se portara bien como para poder hablar de antisemitismo, lo cual es algo muy peligroso, porque eso quiere decir que para el estudio de una discriminación un Estado tiene que comportarse de una forma u otra, y cuando no tiene nada que ver. Yo puedo estudiar de una población o puedo realizar un análisis de una discriminación independientemente del evento geopolítico que esté aconteciendo en la arena internacional. No encuentro mucho sentido, pero ese es el problema, que la reticencia que existe al estudio del antisemitismo, al abordar el antisemitismo, implica también muchas veces, porque como digo, hablar de antisemitismo también es mirar hacia el holocausto, implica muchas veces y tristemente dejar de lado el holocausto. Porque hablar de antisemitismo, como digo, es precisamente estudiar todos los factores, y el paradigma es el holocausto. Entonces, si no se puede hablar del antisemitismo por el contexto geopolítico, el holocausto queda de lado y puede caer en el olvido, como la tendencia generacional revela. Y en ocasiones, y en momentos geopolíticos de tensión como el que hemos vivido tras el 7 de octubre, es el paradigma perfecto para ilustrar lo que estoy diciendo, como una reticencia a hablar de antisemitismo y por ende muchas veces de holocausto, y eso corre el peligro de olvidar lo que ocurrió. Claro. Y sin establecer comparaciones, sin hacer comparaciones, o sea, no se trata de comparar la Shoah con lo que está pasando ahora, porque eso es banalizar el holocausto. Sino... Yo lo veo como dos sucesos diferentes. Se pueden trazar, no similitudes, pero evidentemente conexiones que hace que nos revivan ciertos momentos. Son acontecimientos diferentes que aquí cada uno puede trazar las similitudes, que para mí también son banalización muchas veces, esas similitudes excesivas. Pero yo lo que entiendo es que precisamente dejar de lado o dejar de denunciar una discriminación siempre es peligroso, y dejar de hacerlo en un momento en el que precisamente el antisemitismo es más fuerte que nunca, es más peligroso aún. Yo creo que estamos en un momento decisivo donde tenemos la responsabilidad, por lo menos los que trabajamos en el mundo de la investigación, de dar el paso, y por muy difícil que sea, como digo, y más después del 7 de octubre, de trabajar y abordar el antisemitismo, de hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, el resto solo son impedimentos de decir con lo que está pasando ahora no es momento de hablar de antisemitismo. Pues no, al revés, con lo que está pasando ahora, que lo que está pasando ahora es precisamente el olvido del holocausto y el aumento del antisemitismo, es ahora mismo el momento de hablar de antisemitismo. Y además lo haces también como joven, como integrante de esta Federación de Jóvenes Judíos en España, o sea que me imagino que el diario El Mundo también ha buscado una opinión de las nuevas generaciones de judíos en este caso. Sí, efectivamente, como revela la encuesta, la tendencia generacional es precisamente afecta a los jóvenes, en el sentido que el olvido cada vez es mayor, y es responsabilidad también nuestra de seguir transmitiendo y de seguir aprendiendo sobre el holocausto, porque es la generación futura. Nosotros vamos a construir el futuro, en el sentido de que tenemos que asegurarnos de que eso no vuelva a pasar. Y somos los jóvenes los que tenemos ahora el poder, el decir, vale, vamos a construir un futuro en el que la discriminación no llegue hasta ese punto devastador, o la demonización que vimos que ocurría no vuelva a repetir, y para ello pues tenemos que luchar. Entonces hay que seguir investigando, hablando del antisemitismo, aprendiendo por supuesto de personas mayores, pero los que al final vamos a estar ahí somos los jóvenes de ahora,
y tenemos que, bueno, pues contar con la ayuda de personas que evidentemente ya lo han trabajado, que hay muchísimas, y seguir pues hablándolo con nuestros círculos de amigos, que son, al final es la juventud, y pues seguir educando, la educación sobre el Holocausto, que al final es lo que va a hacer que la historia no se repita. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Raquel, como siempre.